Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a hacer el juego de mesa Catán. Si lo conocéis, bueno, pues ya está todo dicho, y si no, es un juego de mesa súper entretenido y que podemos jugar entre 2 y 4 personas. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con esta cortadora grabadora láser, la Creality Falcon 2 de 22 vatios. Lo primero es hacer el diseño, por lo tanto, acompañadme. Realmente el diseño ya os lo enseño cómo está hecho, fueron como 2 horas que tardé en tener todas las piezas, las tarjetas, todo listo para comenzar a lanzar a la cortadora grabadora láser. Así que ponemos inicialmente el tablero en el área de trabajo y damos a Start. Bueno, antes ponemos madera, en este caso todo el juego lo vamos a hacer con DM de 3 milímetros. Elegí este tipo de madera porque es barata y realmente el juego iba a quedar muy bien. Lo iba a hacer en contrachapado de pino, pero bueno, al final fui a por el DM, que bueno, es el que más me gustó y ya está. Esto es todo el tablero. Tengo que decir que lo ideal no es hacerlo en el suelo porque te vas a cargar el suelo. En este caso yo lo estoy haciendo en la galería de mi casa y me da igual si el suelo se estropea o no. Pero bueno, esto en una mesa o en el suelo es horrible. Habría que poner algo para proteger la superficie. Aquí tenemos 3 de las piezas que conforman el tablero, ya están coloreadas, eso veremos más adelante cómo lo hacemos, pero hay que reconocer que 22 vatios nos ofrecen la posibilidad, bueno, para quien no lo sepa, 22 vatios es una potencia ya bastante alta en máquinas de grabado corte láser y nos ofrece la posibilidad de hacer el corte en materiales mucho más gruesos y además mucho más rápidos, tanto el grabado como el corte. Así que en ese trabajo que hay que hacer tantas piezas es de agradecer. Pasamos al siguiente paso, que es hacer los cajetines de las tarjetas. Este paso fue realmente bastante fácil, simplemente los 2 cajetines los lancé a la mesa o el área de trabajo, pero me cabían súper justos y tenía miedo a que por lo que sea no cupieran bien, aunque en el área sí que estaban, bueno, dentro, pero bueno, está muy ajustado, nada. Si entra en el área de trabajo, la máquina los hace perfectamente, ningún error en los laterales ni nada. Por lo tanto, esos 40 por 41 centímetros están, bueno, 40 por 41,5 están muy bien ajustados o calibrados. Estas son las piezas, ahí se ve el corte, se ve el grabado de todo lo que son los materiales, por lo tanto, bueno, seguimos para adelante. Aquí tenemos uno de los cajetines, son 2 y los hemos hecho los 2 a la vez. Tiene una superficie de trabajo de 40 por 41 centímetros, igual que el tablero que lo hicimos todo el tirón, nos va a venir súper bien toda esa superficie de trabajo para ir haciendo tiradas grandes de piezas, porque si no, lo dicho, son muchas piezas y tardaríamos muchísimo, junto a su potencia de 22 vatios, eso, vamos a ir volando y tirada tras tirada y enseguida terminamos. Estas son las últimas piezas de madera que vamos a lanzar. A partir de aquí serán de papel, que serán para tarjetas y tal. La cuestión es que, bueno, acomodamos un poquito para gastar el mínimo madera posible y comenzamos ya el trabajo. Tengo que decir que son muchas piezas, más de las que me imaginaba en un principio, porque igual en el ordenador no se ven tantas, pero una vez que las ves cortando y cortando son bastantes, aunque no gasté mucha madera. Fue exactamente un solo tablón de 1,20 por 60 centímetros. Ya habéis visto el corte de los stand, aquí ya lo podéis ver cómo están montados, quedan muy guays. Este es el del color rojo, son 5 asentamientos, 4 ciudades y 15 puentes. Que súper guay, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver las tarjetas porque ahí hay cosas que decir. Y básicamente lo que hay que decir es que fueron muchísimas, pero igual la elección del papel tampoco fue la correcta. Me hubiera gustado un papel más grueso, menos poroso, pero lo único que encontré similar a lo que yo quería eran hojas de un bloc para pintar en acuarela. El peso 190 gramos. Me hubiera gustado más grueso y, lo dicho, menos poroso. Y aún es más, me hubiera gustado que fuera en brillo, no en mate. Pero bueno, es lo que había. En cualquier caso,
las tarjetas han quedado bien, pero el papel, lo dicho, no creo que fue el correcto. En cualquier caso, la funcionalidad de las cartas es totalmente igual una u otra, pero el acabado final que quería yo, que fuera el más similar al de las tarjetas originales, bueno, pues al final no pude conseguirlo. Y aquí tenemos el resultado final de las tarjetas. Fueron en total 4 hojas que tuve que hacer con los recursos, eso, la lana, el trigo, la madera, la roca, bueno, ya sabéis, ya están pintadas. La cuestión es que fueron unas 2 horas por lámina, así que el trabajo total de grabado de estas cartas fueron 8 horas. Y eso es con 22 vatios, así que imaginaros si tuviéramos una máquina de 10 o de 5 vatios. Bueno, pues sería mucho más costoso. Yo lo he hecho con el grabado láser porque quería probar la máquina. Si lo tuviera que hacer realmente para mí, no lo habría hecho en grabado láser, pese a que queda muy chulo, pero quizás lo más cómodo es llevarlo a una imprenta o una fotocopiadora y que os hagan en fotocopia pues un PDF de las tarjetas. Y realmente por 2 euros a lo mejor o menos tenéis en 5 minutos todo hecho. Esto tardó 8 horas y no hay que hacer solo estas, hay que hacer más. Así que vamos a ver el resto. Y aquí está el resto de tarjetas, como el de desarrollo y, bueno, algunas cosas más. En este caso, por suerte, solo hubo que hacer una copia, no como en las otras que tuve que hacer 4, así que relativamente fue bastante rápido. Un truco que utilicé, porque siempre estaba haciendo el grabado sobre el mismo formato de hoja, que era el del blog, fue poner una hoja en el suelo, la pegué con cinta adhesiva y sobre esa hoja que ya estaba calibrado, lo que era el centro donde iba a imprimir, ya ponía la otra. Así no tenía que estar continuamente pasando el marco y fue todo más rápido. Ya tenemos todas las piezas cortadas y grabadas. Ha costado bastante, tengo que decirlo, pero ya no porque, bueno, sea un trabajo súper difícil, es simplemente porque la edición me llevó un montón de días, cometí bastantes errores y hasta llegar a lo que veis a la mesa, bueno, ha sido un camino un poco escabroso. En cualquier caso, yo, ya sabéis, dejaré en la descripción del vídeo enlace al archivo para que ya podáis vosotros replicar esto tal cual lo tengo yo, sin errores ni nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora que ya tenemos todas las piezas listas? De hecho, ya podríamos jugar, bueno, más o menos, ¿no? A falta de montar los asentamientos, las ciudades y bueno, unir a una serie de piezas. Bueno, eso lo veremos ahora, no os preocupéis. Pero antes de montar las piecitas que os digo, vamos a pintarlas. Inicialmente pensé en pintarlas con spray, con témpera de esta de acrílica, pero bueno, tapaba, hice pruebas y tapaba la madera y no dejaba ver lo que es el grabado. Así que hice más pruebas y compré estas ceras plásticas, que son las más cutres que hay en una papelería o un bazar chino, y están muy chulas porque dejan, un momento, vale, aquí tengo una muestra. Dejan el color, por ejemplo, el de la oveja pues lo pondré verde, o si es naranja o lo que sea, ver color, que es de lo que se trata, cada cosa tiene que ser de un color, los jugadores, las piezas, todo, y permite ver el fondo, igual que en las tarjetas, que no las he puesto aquí, un momento. Aquí tenemos una que es de arcilla, de ladrillos. Al pintarla, el marco exterior queda muy chula. Por ejemplo, en naranjita queda chula y se ve lo que son los ladrillos en el interior. Pero si ya la pintamos todo, mal. Por lo tanto, las tarjetas solo irán pintadas en el marco exterior y luego sí, aquí en las maderas sí que podemos tener un poquito más de libertad. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar el pintado y posteriormente ya será el ensamblaje de todas las piezas. Y aquí estoy yo con mi paquetito de ceras plásticas de 60 céntimos de euro, empezando a pintar. Realmente no hay que tener mucho cuidado, lo único más problemático es que se rompen un montón este tipo de pinturas, o sea que hay que pintar con mucho mimo en lo que es la cera, de no doblarla, porque se quiebran muchísimo. Somos 3 pintando y
va la cosa bastante lenta. Ni siquiera vamos un poquito más de la mitad, pero las tarjetas ni las hemos tocado aún. Pues esto es un proyecto para tomárselo con calma y en familia. Tiene mucho trabajo, pero creo que el resultado va a molar un montón. Mirad cómo está quedando. Está de lujo, ¿eh? Y ahora es el momento de enseñaros las tarjetas de cómo han quedado. Realmente esto no es una impresora de documentos como la que tú puedas tener en tu casa o en tu trabajo, ¿me entendéis? De la de imprimir documentos. Esto es una grabadora cortadora láser, donde un láser impacta sobre una superficie, la quema y ya está. Y eso, pues depende de donde lo haga, pues resulta un grabado. Y se leen perfectamente las letras, así que súper bien. Por lo tanto, bueno, pues ahí me dispongo a pintar cada cosa de su color, y estas las repetí porque son las de coste de construcción y los iconos se veían mal, o sea, no eran muy legibles. Por lo tanto, puse los que usé en el tablero, pues el trigo, la piedra, las ovejas, y creo que así el juego está mucho más chulo y los jugadores entenderán mejor el coste de cada cosa. Ya tenemos las piezas pintadas y ahora solo queda ensamblarlas con cola de carpintero. Este proceso realmente es bastante sencillo y rápido porque, bueno, tampoco son tantas piezas a pegar comparado con las que son a pintar. Así que nada, no perdamos tiempo y vamos al pegado. Y aquí tenemos la cola de carpintero que usé, que lo bueno que tiene es que inicialmente tiene un color lechoso, pero cuando se seca se queda transparente. Creo que, bueno, es lo obvio, ¿no? Porque si no va a quedar ahí unos pegotes de cola que no procede. Y la dificultad de este trabajo de pegado realmente es súper básica. Un niño de 4 años lo puede hacer. La cuestión es que de las piezas que hemos hecho, las que mejor han quedado o más me gustan son los stands de las fichas de cada jugador. Me parece una forma súper chula de cada jugador saber en cada momento lo que tiene, mucho mejor que el original, que son como unos cofres de cartón, que es una cutrada. Y ya está terminado el juego del Catán en su totalidad, a falta del ladrón, ¿verdad? Os habréis dado cuenta que no hemos hecho ladrón. Bueno, porque he decidido, podía haberlo hecho sin problema, vamos, pero he decidido poner una figurita. En este caso es un elefante. ¿Por qué? Bueno, pues cosas mías, yo tengo mis motivos. La cosa es que aquí está mi elefantito en el desierto, el tablero totalmente terminado, los stands de cada jugador, cajetines con sus cartas correspondientes, ya hasta tenemos lugar donde lanzar los dados. Y esto ha sido hecho simple y meramente con la cortadora grabadora láser, la Falcon 2 de 22 vatios. Recordad que os dejo en la descripción del vídeo el enlace al proyecto por si vosotros también lo queréis replicar, y al enlace a la tienda para que veáis el precio de esta máquina, que tiene un montón de posibilidades. En este caso he hecho un juego de mesa, pero podéis hacer cualquier cosa. Imaginación al poder. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.